Muy buenas, chicos. Bienvenidos a Respirando Español, el podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre decimos, depende de a la hora que os pillemos escuchando el episodio. Hoy estamos un lunes aquí, siempre grabamos los lunes, Bea. Sí, muy activas los lunes. Muy activas los lunes, sí. Normalmente mi voz los lunes no es la mejor, la verdad. La verdad que no. Igual deberíamos cambiar de día, Sí, es pero sí. posible. Buenos días a todos, o tardes, o Buenos días, noches. buenos días. Hola Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho calor por aquí, pero muy bien, sí. Bueno, presentamos a la invitada de hoy. Sí. Ella es Soledad. Es paisana mía, Sole, ¿sí? puedes decir Sole, sí, sí. Sole, ok. Sí, Eres sí, paisana paisana, mía, tú, ¿sí? exacto. Eso Vive en es, de Murcia, Murcia. en Murcia Ujú. como yo, aunque has pasado muchos años fuera. Sí, en Berlín la última vez, 4 años casi. Tú estás en Murcia, Murcia, ¿no? Yo en un pueblo Sí. en el sur, pero sí, ¿En qué pueblo en, estás tú? en Águilas, Ah, en en Águilas, la claro, costa. sí, 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 sí. Ujú, Bueno, muy Qué cerquita ujú. de bien. Lorca y de esa Muy parte. cerquita, sí, sí. Almería, entonces estás cerca de Almería. Sí, también como en el límite. O sea, 5 minutos en coche Exacto. estoy en Almería. Claro, yo es que estoy en el este de la Claro. comunidad. Sí, sí, sí. Ujú. Pero vamos, paisanas Pero totalmente, aunque murciana, cada uno, exacto. obviamente. Hoy tenemos, mira, Viva hoy Con Murcia. orgullo. siempre me gana Bea porque siempre está Valladolid, Valladolid, Valladolid. Hoy tengo otra fuerza, hoy Muy tengo bien. una aliada aquí. Muy bien. Perfecto. Limones. Nos Cuando gana- visite Murcia podré juzgar. Cuando Alba me invite Exactamente. alguna vez. Bueno, te va a Vaya gustar, ¿eh? hombre, O sea, seguro. vaya. Y Águilas también, ¿eh? Invitada. También, Águilas es súper bonita, de hecho, la ¿Verdad? costa allí y las Ujú. calas que hay, muy bonitas, muy bonitas. Sí, tengo una Ujú. amiga por allí. Muy bien, pues Sole, cuéntanos un poquito sobre ti. Haznos una pequeña Buena presentación antes de introducción. empezar. Sí. Bueno, pues yo estoy en Instagram y, bueno, mi página web es Spanish and Cronopios. Este nombre es muy raro cuando lo encuentran porque realmente no entienden. Es por Cortázar, es por un libro de Julio Cortázar. Muy interesante, muy, muy guay. Y nada, soy profesora de español online, como Ujú. vosotros y como vosotras. Y ya está. Profe de hace muchos años. En Mm. realidad soy profe de inglés también, que es lo que Ah, yo Ujú. estudié, pero luego me di cuenta que, bueno, no era lo que más me gustaba y me centré en la enseñanza de español. Entonces hice allí ah. en Granada, donde estudié cursos de formación. Sí, sí, Ujú. sí. Muy Ah, vale, en bien. Avances Granada y todo. también. Yo Ajá. estoy en Granada, sí. Sí, sí. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En Cartuja? Sí. Ah, pero el máster de L o. Todo allí, sí. Ah, También hice vale. formación allí, diferentes cursos Ah, muy y bien. Ah, porque yo sí, hice el sí. máster de L también en Granada, Ah, en sí, el fíjate, CLM, sí, se hacía en el fíjate. Centro de Lenguas Modernas entonces, sí. Murcianas en Granadas, sí, sí. Total, total, total. Es que nos pilla cerquita, nos pilla muy Había cerquita y ese muchos. tiene muy buena reputación siempre. Sí, 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 es sí. verdad. Muy Y bien, muy bien, sí. genial. Muy Pues hoy bien. precisamente, Bea, vamos a hablar, ¿no? De lo que es dar clase, de ser profesora y de qué recursos podemos recomendar a estudiantes, qué cosas funcionan realmente en clase, ¿no? Porque Ujú. Ujú, una cosa es, como estamos hablando aquí, el máster, las clases, lo que te cuentan como profesora, pero después la realidad es muy diferente. ¿Sí? ujú, Y Desde nosotras somos luego. profes de individuales normalmente, aunque tenemos cosas en grupo, pero en ujú. individual también cambia mucho la educación, por supuesto. Totalmente. Sí, Ujú, sí. sí. Entonces, Bea, ¿quieres empezar tú con la primera pregunta? Bueno, Sole, te iba a preguntar un poquito también cuántos años llevas con la enseñanza online. Te dedicas solo también a las clases en línea, ¿verdad? Online, Sí. Ujú. como Ujú. yo diría desde la pandemia, en realidad. Ah, vale. Sí, Ese fue porque el yo Ah, estaba en cambio para Madrid ti. también, yo vivía allí 7 años y yo trabajaba también en centros como escuelas de idiomas en Sol, además. Ujú. Y ya de por sí tenía alguna clase, como, pero lo que pasa es que estudiantes que tenían presencial se convirtieron en estudiantes online y así Ujú. empecé. Entonces, ah, Muy muy bien, bien, muy claro, bien. ¿Y muy qué bien. ventajas ves en empecé... el...? Ujú. No, no, dime. No, te iba a decir que qué ventajas ves en la enseñanza online, ¿no? Tú que has experimentado ambos. Bueno, la verdad es que, si te soy sincera, yo no volvería, casi a mí me dan a elegir, ¿no? Como plan de, yo no querría otra vez volver a una escuela como estaba en Madrid, por muchas razones, ¿no? Pero yo estoy muy, muy cómoda ahora en enseñando español. También es verdad que es independiente, ¿no? O sea, Sí, Ujú. quiero decir individual. Y a mí me gusta mucho porque también son estudiantes que quieren aprender, que están solo contigo
Y es verdad que yo creo que el progreso me encanta verlo, ¿no? Cuando empieza un Ujú. estudiante con un nivel muy bajito, que hay de todo, pero me gusta mucho ver cómo empieza y cómo se suelta y va mejorando. Yo, no sé, ventajas, pues la comodidad, también hablando en plan de profe, Por claro, Claro, supuesto. ¿sabes? Desde el punto Ujú. de profe también. por supuesto. Em, y luego también la comodidad para ellos, porque yo, por ejemplo, siempre que puedo, soy flexible. Si me preguntan, ¿podemos cambiar? Hombre, si tengo un hueco para poder mover, pues claro, para ellos también. No tienen que salir de casa, también tienen toda la flexibilidad y están a lo mejor en su salón como si están enfermos a veces en cama. Quiero decir, vamos a ver, Sí, que yo he sí. tenido estudiantes que Sí, están en sí, sí. cama En o, coche he tenido o yo con también. resaca. O sea, He que tenido total. coche, cama con depresión, Total, hospital, de total, todo, de todo. total. En el coche, sí, es Ujú. verdad, en el coche también. Sí, sí. La verdad que En el sí. aeropuerto, o sea, digo, qué emoción, sus vacaciones en el aeropuerto. O sea, Ya ves, madre Ujú. mía. No, es que siempre dicen cuando eres sí. autónoma o cuando te dedicas a dar clases así, siempre dicen, qué bien ser tu propia jefa. Y yo siempre digo, no, 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 no. Mis jefes son los estudiantes. O sea, ellos Ujú. deciden, como tú estás diciendo, Sole, cuándo quieren la Sí. clase, si tienen que cambiarlas y tal. Tú estás un poco a merced de ellos, ¿no? Claro, y al final Y, eso es lo que también a ellos claro, le estás dando más, no sé, variedad, disponibilidad por y supuesto, eso una flexibilidad que no encontrarían en otro lugar, claro. exacto, Exacto. exacto. Sí, sí. Sí. Muy Sí, muy bien. bien. Y Sole, ¿qué tipo de recursos utilizas más en tus clases? Porque Alba y yo estuvimos comentando, ¿no? Que nos llama mucho la atención en tu Instagram, los resúmenes que haces de las clases, que está muy chulo, y el uso de la Lo literatura que lo que haces pasa que también. vosotros Ujú. veis eso y es como que es con todos los estudiantes. Y es cierto Ajá. que no es con todos. Claro. Obviamente, eso Sí, es muy sí. interesante porque hay estudiantes que quieren gramática y Ajá. quieren su libro. Yo tengo un estudiante de Arabia Saudí que él quiere la antigua usanza, vamos a decir, su libro de aula y su Ujú. pero cuando tienen un nivel más avanzado, normalmente de intermedio vamos a decir, C1 o C2, me encanta trabajar con libros siempre que el estudiante le guste la lectura también, o Ujú. podcast. Y yo creo que podcast, independientemente de si te gusta escucharlo en tu lengua o no sé si Ujú. estáis de acuerdo, creo que funciona súper bien. Sí, Yo creo que sí, funciona súper bien. Porque, por ejemplo, la lectura, bueno, la puedo recomendar, pero si, solo si al estudiante le gusta leer en su lengua. por No vas a leer supuesto. en español si no te gusta leer en, y lo mismo en series y películas, ¿no? Hay gente que le encanta el cine y le va a encantar verlo en español y descubrirlo, pero si no te gusta en tu propia lengua o no te apasiona, no te va a apasionar tampoco en español. Pero sí, me Claro. gusta mucho con podcast, con series, películas que suelo recomendar en la página Ujú. también. Y la Muy bien. literatura, ahora mismo estoy con 3 libros, con 3, 4 libros con diferentes estudiantes. No sé Muy cómo, bien. no Yo sé lo cómo hago lo hago. también, ¿eh? Yo lo hago No sé Eso es cómo también. lo, ¿verdad? mucho trabajo para ti también. Sí, 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 es Es verdad. Sí, es sí. verdad, ¿sabes? Pero que no lo noto así, ¿sabes? Que a mí no lo sé, no lo noto de esa forma. Me gusta porque estoy leyendo más ahora también. Y como También, hay más claro, flexibilidad también, no sé, te obligas tú un poco también, a leer. Pero yo creo que lo que has dicho exacto. tú, Sol, en definitiva, es que si tú quieres aprender una lengua, lo que tienes que hacer son cosas que a ti te gusten. Y exactamente, eso es lo que yo creo que es lo principal. Hacer cosas Porque que a ti te gustan y que a ti te apasionen. Creo que eso es lo primero de todo. Hablar de ujú, cosas que son tuyas, que has hecho, que has comido, que te gusta. Yo creo que has visitado, ¿no? Hablar de ti y de tu propia experiencia. Sí. claro, claro. Sí, Porque las siempre preguntan, ay, emociones al qué final. exacto, ¿qué Ujú. qué Mm, recursos me recomiendas para aprender más? ¿O puedo leer? ¿Puedo hacer? ¿Te gusta leer? claro, Como tú eso has es lo dicho, ¿te gusta primero. ver pelis? ¿Te gusta ver Sí. series? ¿O no te gusta en tu lengua materna? Porque si no te gusta y no te Bueno, divierte, ya, porque ya os habrá pasado a vosotras, ¿no? También, que a mí me pasa que dicen, es que yo no leo. Es que yo no claro, leo. Si no Claro, lees, yo mucha no te voy a mucha recomendar gente. nada. Y o al Ujú. contrario, no, es que a mí el cine no. O luego cuando le gusta la misma lectura que a ti, eso es una maravilla, porque mm, encima, por eso te digo que encima dices tú, es que puedo aprovechar mucho, ¿no? Los podcasts sí que no sé si vosotras eso lo veis así, pero yo veo que si son podcasts de actualidad, podcasts de noticias, em, yo creo que eso ayuda mucho como a estar informado, también le ayuda, ujú. sobre todo a niveles altos, a Sí. niveles Sí, sí, como sí, Justo iba a sí. de preguntarte eso, Sole, ¿cómo utilizas tú los podcasts en clase? pues yo, por ejemplo, trabajo mucho un podcast que se llama, es del diario y se Sí, llama Un tema al día. Y es ujú, maravilloso, porque es verdad que a lo mejor utiliza mucho política, ¿no? O política tal, que eso a lo mejor no.
pero luego inteligencia artificial, cosas que están pasando en el mundo, ¿no? En España, en Estados Unidos. Y ¿cómo utilizo? Pues escucho el podcast, que suele durar entre 15 y 20 minutos, Vale. hago preguntas y luego pongo un vocabulario, pero un vocabulario que creo que ese estudiante no va a entender. Y Ajá. normalmente Ujú. siempre el vocabulario que he puesto es el vocabulario que el estudiante ha anotado Muy también. bien. Ujú. Y es súper Claro. guay porque sobre todo para niveles altos, mm, muy altos, es una Ujú. manera de, ¿sabes? Es como un boost, como un empujón para ellos, para no Ujú. sentirse estancados también. Sí, porque en niveles altos también, claro, la gramática ya la tienen repasadísima, tienen ese tipo de cosas básicas ya Y se está aburren muy también, sí. exacto, y entonces lo que Mm, necesitan es una variedad de vocabulario, ¿no? Están sí, buscando ya eso. Ujú. exacto. Sí, 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 y sí. pragmática también, ¿no? Que yo creo que al final en los niveles altos yo tengo mucha gente que ha probado del C1 ya y están en ese limbo de hago un Mm, C2 que tampoco es muy útil en la vida real o qué exacto. Y que hago. también luego no es tampoco la realidad, ni siquiera hace dos cuando sales a la calle y 100%. alguien te pregunta una expresión o algo Exacto. coloquial, no lo sé. Yo tengo un Sí, estudiante que es casi, yo lo escucho en en el audio y parece español Es completamente y eso es un empujón para él para no sentirse estancado y le ayuda claro. mucho también, porque suelen salir palabras súper chulas que incluso yo digo, ay, pues esa aquí, ¿cómo la he utilizado así? ¿Sabes? Y esto es muy, muy guay también. Ujú. Ujú. Y luego que Sí, sí, sí. aprendes de la vida y aprendes de, ¿sabes? También, por Sí, supuesto, totalmente, cultura general, ¿no? O exacto. sea, Sí, sí, que va Eso. ligada también al Y no idioma, son ¿no? muy largos, suelen ser 15, 20 minutos. Y eso al Ujú. final, pues al final te lo pones en el coche o te lo pones en, no sé, haciendo cualquier otra cosa, Sí, sí, cocinando sí, sí. sí. o... Sí, no es muy Mm, largo, tiene mm, buen tiempo. Pero yo también utilizo mucho uno que es para nativos. Este también sí. lo uso para gente que tiene un nivel alto, por ejemplo, que se llama Vidas Contadas. Ah, no lo conozco, fíjate. Vidas Contadas es de un chico de Cataluña que se dedica a hacer entrevistas a otras personas que tienen ciertas cosas que contar. El Ujú, podcast empezó como gente que tenía una vida peculiar o que había tenido alguna cosa en la vida de forma peculiar, pero ha terminado como siendo un lugar donde alguien que tiene un libro o alguien que tiene cualquier cosa viene y lo cuenta. ujú. Y la verdad que a algunos estudiantes les encanta. Es un poquito más largo, pero son temas muy profundos a veces. Qué guay, Vida, eso me interesa muerte, también. el miedo a no sé qué, y psicología, y entonces es muy interesante también para hablarlo en clase. Psicología es súper Claro. buena para clase, siempre y cuando el Ujú. estudiante también Esté es muy típico abierto. de hace muchos años, el de entiende tu mente, por Ah, ejemplo. sí, también, sí, Ujú. sí, 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 también lo he Este escuchado. no lo utilizo mucho ahora, pero hay también El País tiene también, Ujú. Un Mundo al Día. Es que todo se llama Un Ujú. Tema al Día, Un Mundo al Día, es como pero son muy chulos eso también, para estar Sí, Sí. actualizado. Ujú. sí, Sí, es sobre todo verdad. yo creo que es interesante también usar materiales, podcast reales, ¿no? Ujú. Porque no tengo nada en contra, por supuesto, de los podcasts para aprender español, ¿no? No, yo tampoco, No claro, hablo y de al este final concepto, pero de Sí, sí. mm, esos podcasts que hablan muy despacio al principio. Bueno, ujú, tienen su público también, totalmente. ¿no? Claro. Pero al final es un Claro, es que yo español creo que muy eso les motiva forzado. mucho a ellos, Ujú. que no es un podcast para estudiantes, es un podcast que estudian Eso español, o sea, es. que lo escucha un español. Entonces a ellos le encanta esto, que sea como les encanta. Es algo muy Sí. que les motiva, básicamente. Sí, sí, claro. Yo creo que Ujú. lo que tú estás diciendo, Bea, es un primer paso. Sí, Claro, Es claro, cuando estás empezando. claro, genial, porque tienes un input que tú puedes entender y eso es agradecido cuando estás aprendiendo un Sí, idioma, por exacto, supuesto, pero exacto. después ya dices, bueno, pues necesito un poquito más y Mm, necesito una claro. pragmática, como tú has dicho antes también. Totalmente. Pero Ujú. puede ir un poco incluso en su contra a veces, ¿eh? Cuando ya llegan a un nivel. O sea, a seguro mí que habéis tenido siempre me ha estudiantes. chirriado un poquito el podcast que habla demasiado lento, que Ujú, habla... Claro. ujú. Y ellos cogen ese ritmo y se piensan que ese ritmo es el real, ¿no? Cuando llegan estudiantes que dicen, sé un poco un año o dos haciendo plataformas, escuchando podcasts y hablan un español súper lento, muy traducido. Creo que Tampoco le llega un ayuda cuando punto. van a... Ujú. Perdona, perdona, No, perdona. no, 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 no. Digo que llega un punto, ¿no? Que puede ir en su contra también. Claro. Sí, Ujú. es que claro, también digo que tampoco le ayuda en la calle. Tú estás escuchando eso y Ujú. piensas que la gente habla así y luego llegas a la calle, alguien te para, te pregunta cualquier cosa y yo digo, madre mía, Claro, no entiendo nada, ¿no? Llevo aprendiendo español años. Que sí, Claro, esto sí, me ha sí. pasado a mí, yo creo que a vosotros exacto. probablemente también, A Sí, sí, por todos. cuando fui a supuesto. Inglaterra y era como, vale, ok. Sí, 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 claro, Entonces, por no es real supuesto. el nivel que tengo, claro. Sí, exacto. sí.
Sí. Ujú. Y a propósito de esto también, yo quería preguntarte, Sole, ¿qué piensas tú de que hay muchas plataformas, por ejemplo, que te venden un método infalible para aprender español en 2 días? ¿Es posible un C2 en 2 días con un Mm, método que han inventado ellos, ¿no? Y que es mm. válido para todo el mundo. Yo soy muy, es un anglicismo aquí, muy hater de eso. No digo que haya métodos o algo que a lo mejor ayude y sea, ¿sabes? Que Sí. sí sea, pero yo es que eso, y tengo mucha suerte con mis estudiantes. Es verdad que yo creo que la paciencia es una cosa muy importante en cuando aprendes una lengua, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial y con todo rápido y esto me parece contraproducente, Ujú. mucho. Y no creo en esto. Entonces, cuando un estudiante me pregunta, y para llegar a nivel conversacional, para poder hablar, ¿cuánto necesito? Es que me da igual, es que siempre le digo, es que yo no te puedo dar una respuesta a No, eso. claro que no. Yo Es que también lo siento, pero no odio te puedo eso. dar una respuesta a esto. Porque, y Ujú. también odio esto, también se lo he dicho, que es que no es real. Ujú. Y a lo mejor si tú haces un curso, te dan tu título, pero tú luego no tienes ese nivel, ni tienes esa Efectivamente. cosa, y hay muchísimos gurús de este tema, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno ser honesto con el estudiante, porque Ujú. también lo sabemos nosotros, ¿no? Nosotras, lo Sí, hemos visto, y sabemos que es un proceso, y que es un exacto. Por camino. supuesto. Es que no hay una respuesta, pero yo creo que también hay veces que se da ese tipo de información en el plan curricular del Cervantes, ¿no? Sí, De C1 a C2, claro, 300 horas de estudio, y ellos lo leen como, wow, 300 horas de estudio. Bueno, pues para algunos eran 30 horas de estudio y para otros eran 600. exacto, Correcto. Al final, pero exacto. esa información nosotros, ¿no? Cuando hemos estudiado, está ahí. Ujú. Ujú. A1, 60 Igual que horas de nosotros, sí. aprendizaje, 120. Bueno, No, yo no estoy muy en contra de esto, y creo que yo es eso, también. ser sincera con ellos y que lo sepan, y luego ya acepten ellos si quieren el Sí, curso mágico, que a lo mejor, pues yo qué sé, lo les pueden ayuda a tal, probar. Claro, o quieren tener su profe y su profesor o su profesora y su trayecto, porque al final es qué haces después de la clase. Es solamente la clase lo que tienes una vez a la semana, tienes más veces a la semana, desde dónde partes, cómo aprendes. Hay estudiantes míos que tienen mucha dificultad para memorizar de la típica forma que Claro, memoriza la gente. Entonces, quiere claro. decir que al final cada uno tiene su forma de aprender y Sí, su metodología, lo que le funciona. Es sí, así. sí, sí. Eso Eso es decimos, justo. como decimos nosotras siempre en los cursos de Respirando, no os comparéis, no os comparéis con nadie. Sé que es difícil, todos lo hacemos. No os Ujú. comparéis con nosotras tampoco, ¿no? Porque a veces lo hacen también. Claro, O claro, no os eso madre comparéis con mía, una claro. persona que a lo mejor está viviendo en España, que tiene una pareja, que no se, Que no lleva está años bien, o ¿no? que o Exacto. que sí. O que tiene un don, que hay gente que lo tiene Exacto, también. exacto, eso iba a decir. Pero no exacto. compararse, sobre todo. Yo creo que en el curso nosotras reforzamos mucho eso, y lo que queremos es precisamente que los estudiantes digan, vale, pues mira, a lo mejor él habla Exacto, mejor que yo, o peor, pero todos exacto. nos estamos comunicando aquí, que es al final Efectivamente. lo que se busca con una lengua, ¿no? Que también es que creo que hay mucha obsesión con el tema de ser experto en una Sí, lengua, ¿no? sí, sí. Perfeccionista y la Eh, perfección, Eso y es, y el acento de hace no sé mucho dónde, daño. y Ajá, ¿por sí, qué? O sea, también. si al final lo que tienes que hacer es comunicarte, Sí, es Ujú. verdad, es ¿no? verdad. Les Y hay cuesta gente que se le mucho llegar da. ahí. Ujú. Hay Sí, gente que tiene un don, ¿eh? Hay gente que tiene un Por don. sí, supuesto. pero Buah, también hemos tenido gente en el curso que hemos dicho, jolín, habla más despacio, pero no comete ni un error, ¿no? claro, Vea, si hemos al Ujú. tenido final mucha cada gente uno. Sí, así, que, ok, va más despacio, le cuesta más, tiene que pensar un poco más, pero no hace ni un error. Y luego hay Sí. otras personas que, pero hacen unos errores y tampoco les importa a la hora de comunicarse, ¿no? Sí, no lo Entonces, piensan tanto y tienen esta fluidez, y luego gente que no quiere, a lo mejor va despacio porque también en su mente va pensando todo, ¿sabes? claro. Bien, exacto, exacto. pero no comete ningún error, claro. Ujú, Sí. Sí. Yo siempre les digo a mis estudiantes, yo prefiero más fluidez y más errores que menos claro, fluidez y menos, Y porque que los errores son necesarios, vamos, que cómo aprendes, exacto. que cómo Y, claro. aprendes, que es que ya está. Es y que todas sabemos cómo es la gente en España, bastante impaciente. O sea, si alguien le empieza a hablar, si habla con errores, fluido, la conversación va a fluir. Pero si una persona habla súper despacio, la- el español va a mm, desconectar al segundo, va a Y cambiar a otra lengua si la tiene exacto. o se va a pirar. O sea, Sí, sí, mm, va a y es cambiar al así. O sea, inglés es que al final posiblemente. el español es una lengua muy rápida. muy rápida, sí, con poca paciencia y Exactamente. muy, es Ujú. verdad. Entonces, yo digo, no tengáis Y miedo a los errores. Yo prefiero más fluidez y más errores
Rápida que y el hecho también de la personalidad, algo cultural de ponerse encima. Entonces, Ujú. claro, es algo totalmente. que eso a ellos les agobia mucho. Sí. Tengo una estudiante Ujú. con buen nivel, pero tiene un acentazo, tiene un acento muy grande, y ella veranea en Menorca, y ella siempre dice, es que siempre cambia mi inglés, siempre Claro. cambia. Entonces, Claro. la Ujú. cosa de, claro, es al final, pues, hacer lo que a ti te viene bien, es eso. Porque al final, a tu pregunta, ya lo último que digo, son destrezas también. Es que tienes el listening, tienes la escucha, tienes la Sí. escritura, entonces tú puedes tener un nivel, llegar al nivel B2, pero a lo mejor Ujú. tienes un B1 en uno, un Claro. C1 en Por otra, supuesto. y eso pasa, y nos Absolutamente. ha pasado. Tú puedes tener un montón de fluidez, a lo mejor tu base es muy mala, o lo contrario también, Sí. que suele ser más al contrario también. O sea, Ujú. entender mucho, ¿no? Entender mucho y escuchar mucho, pero no hablar. Ujú. Ujú. Entonces eso también, sí, obtén tu C1 en 3 meses, desde cero. No, Ánimo. no, o sea, hola. Ánimo, desde Magia. luego. Sí, sí, no existe, no existe. Sí. Exacto. Sole, ¿y cuáles dirías que son los errores que más se repiten? ¿Pero errores gramaticales o errores Sí, aprendiendo? gramaticales o bueno, ambos, si quieres, Gramaticales. Es que sí, yo, sí, vale, porque, ambos, sí. bueno, errores gramaticales por y para, ser y estar, subjuntivo, los pasados es como, Los ¿dónde pasados nos voy? vuelven locas, sí, Es que sí. tampoco es así la realidad. Y luego en el libro está como imperfecto, Ya, indefinido, y eso no, vuelven no, locos, no. y es que es como, mira, en la calle luego tú vas a ir a Galicia y van a hablar de esta forma. Utilizan más el indefinido, utilizan más aquí tienen esta influencia en Canarias, de Venezuela, por ejemplo, hablan Ujú. más como es casada, no dicen está casada. Sí. Claro, sí, Entonces sí, son sí, es cosas verdad. que, entonces son cosas que, eso no es desfasado, pero quiero decir errores, ¿no? Sí, 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 sí. Cosas diferentes. Entonces, sí, no sé, yo me he ido yo también. No, de la gramática, ¿no? Sí, sí. Sí. Y a la hora de aprender, ¿qué ves errores por ahí también? No sé si diría error, pero lo que veo mucho, y eso lo veo mucho en los británicos, por la educación, ¿no? Ujú. El equivocarse y el decir todo el tiempo lo siento. Incluso yo tengo estudiantes que llevo años y yo entiendo lo siento. Digo, pero si es que es la forma de aprender. Claro, Es que no pasa nada. Es que al final, es que lo siento mucho, lo cierto, lo cierto. Es como, no te ¿sabes? Castigues, no te castigues. Em, es normal. Y todavía a día de hoy hay gente que sigue haciendo. Entonces diría ser más como compasivo contigo mismo, ujú. ¿no? Y lo que me diría a mí, lo que Totalmente. ahora pienso pensando en el pasado conmigo, Ya, ¿no? claro, 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 claro. Sí. También. Pero yo diría eso. Y también como error a la hora de aprendizaje, esperar a hablar en el momento perfecto. Voy a buscar una profe ahora que ya he escuchado, ahora que ya he hecho, ahora. Pero tú puedes empezar a hablar, tú dices, ay, mira, esta profesora me gusta, o este profesor, y Total. empezar, Ujú. ya está. No esperar el momento para hablar. Primero la gramática y ahora ya que la sé, porque tienes toda la gramática aquí y después no sabes usarla Hay que en traducirla. el día a día. Claro, sí, sí, Entonces yo sí, diría sí. esto, hablar desde el momento, sí, uno, Iniciales, ¿no? cero, Sí, 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 desde momentos from iniciales ya scratch. Exacto. iniciarte Sí. la conversación. Yo creo que llegan Ujú. Mm, muchos estudiantes de ese tipo, ¿no? Que dicen, no, tengo un A2 ya porque he hecho un año de Duolingo. Y empiezan y Ay, es, no, eso, esto. tienes un A0, como digo yo. Y les Lo del sienta Duolingo mal. yo no Mucho estoy en daño. contra de Duolingo, si quieres aprender por tu cuenta, pero cómo mezcla, ¿eh? Mezcla Sí. mucho eh, español de... Variantes Por y... Exacto. supuesto, claro. Sí, 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 Entonces sí, vienen sí. hablando de Sí, que no pasa nada porque lo entendemos. Hablan de carro, Sí, hablan de manejar, pero sí, luego lo mezclan también. Entonces sí, sí, utilizan... sí, Entonces, claro, no sí. tienen Claro, que no es un un nivel real, ¿no? seguimiento. Y a veces les sí, sienta mal porque con los que llevo años aprendiendo, creo que tengo como un B1, eso me ha dicho un test online. Frustración, claro. Y realmente empiezas Ujú. en clase y dices, tienes un A0. O sea, tienes para empezar a revisar a uno desde el principio otra vez, que les aburre Ujú. mucho. Pero es que como no tengas esa base buena de Ya, la uno, del presente, de cojea. los reflexivos, de tu español ya nunca, siempre va a estar ahí, a siempre se ralentín. va a Sí, notar, sí, sí. siempre algo. Totalmente. Yo es que soy Ujú. muy de volver a los libros de A1 a 2 con todos, o sea, si se dejan, que muchos no quieren. Sí, Ya, Pero yo ya. soy sí, de bajar un sí. nivel. Hazte el aula plus A2, que la mayoría de alumnos que tienen B2, C1, ahí cometen un montón de errores y todavía hay un Claro, montón de vocabulario que no conocen. Sí, claro. estoy muy de acuerdo con Sí, lo que has sí. dicho, sí, sí. Sí, Ujú, sí, sí. Es que al final ujú. yo creo que herramientas como Duolingo son eso, una herramienta más. O sea, no Bueno, puedes está ahí, si basar tú quieres en tu tiempo, tengo 5 minutos, tengo media hora, yo qué sé, perfecto, como un pero podcast, como una peli, como un libro, es
una Pero forma ser más de consciente aprender. de que a lo mejor hay mucha contaminación de lo que estás aprendiendo, ¿sabes? No tienes Claro. ahí un profe o una profe que te corrija. Claro, por supuesto. Y como tú has dicho, Mm, errores de tipo, errores, entre muy comillas, mm, de he dicho carro, he dicho manejar, he dicho yo ese tipo de cosas ujú. no las corrijo. O sea, quiero Yo decir, yo tampoco, pero siempre siempre lo digo, digo. Yo siempre lo exacto, digo. esto es Yo propio digo, de pero si lo Hispanoamérica, entendemos perfectamente, eso o sea, es. no hay Sí, problema, claro. Sí, sí, pero que sí, lo sí. sepas. Entonces, Exacto, claro, También eso depende, es. ¿no? La circunstancia del alumno. O sea, yo tengo Claro, claro, si vas a alumnos vivir que viven en aquí, Miami ujú, que destaca exacto, un montón exactamente. ese vocabulario, pero muchos que viven claro, en España, en Gijón, Yo que, tengo alumno que vale, vive en pues les Miami y que corrijo. quiere hablar como como español de España, y yo digo, pero a ver, es que tienes ¿Para tanta qué? tienes tanto claro, alrededor, ¿no? Que es muy difícil, que lleva años conmigo, pero sigue diciendo, porque claro, si él va y lo que tiene es lo que escucha por Por es supuesto. supuesto. español, pues No, tienes que claro, Sí. es aceptarlo difícil. también, claro. Claro, y no pasa nada. Eso Es lo es. bonito, ¿no? Del español, la variedad también. Yo entiendo que para ellos a veces es frustrante, ¿no? Que digas, ay, pues entiendo a mi profesora de España y ahora he llegado a Puerto Ah, Rico o a sí, eso es muy Cuba típico Claro. también. y Mm. no entiendo una palabra ya, pues como si yo voy a Mm. Gales, ¿no? O a Escocia O o Escocia, exacto. Sí, pues Sí, tampoco entiendo exactamente. palabra de A un inglés al pueblito, a un principio. pueblito de Ujú, eso es. exacto. Sí, 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 sí. ujú, Sí, Sí, es verdad, es verdad. sí, sí. sí. Sole, casi, casi como ya última pregunta, quería decirte o quería preguntarte, si tú tuvieras ahora un estudiante Mm, que empieza ahora, ¿vale? mm. Que tiene poquito tiempo para estudiar, que tiene, bueno, pues eso, que empieza ahora con el español, ¿qué le recomendarías sí o sí? Sí o sí. Ujú, Bueno, no sé. Lo primero que le diría es que empezara a hablar. Entonces, eso que buscará una profe o sí, un profesor o una profesora. Clases Ujú. contigo, Sole, tú véndete, véndete. exacto. ¿Qué es No, lo y mejor podcast que con puedes vosotras, ¿eh? hacer? Porque de verdad que muy bien, porque es que es eso, es que vamos a ver, esto no es para para alumnos en realidad, es como para españoles, que me Claro. gusta mucho, que Esa es estamos la ahí. idea también, ¿no? Que puedan escuchar Claro, que algo suene que les real. sea útil en el Ujú, aprendizaje, pero No una como, lengua hola, real. chicos, ¿qué tal? Sí, estoy muy bien, pero vamos a ver. No, yo creo Sí. que diría, bueno, volvería un poco a lo que tú has dicho antes de vosotras dos, lo de hacer Ujú. como que hacer la lengua tuya como algo que te gusta a ti, ¿no? ujú. Entonces, lo que a ti te gusta, si a ti te gusta escuchar un podcast, bueno, si es de cero, pues difícil. Por cierto, tengo una recomendación de estudiantes, no sé si vosotros lo reconocéis, ahora que lo has dicho, para nivel cero, que es Dreaming Spanish. ¿Lo Ah, sí, conocéis? claro, sí, los Pues a conozco, ellos les sí. gusta mucho para esos Sí, niveles. sí, sí, es Yo no verdad. lo he utilizado, eso sí que lo han dicho mis estudiantes, pero les gusta mucho, les gusta un Sí, montón. Y eso a lo mejor, pues mira, si es cero, es como input comprensivo, entonces escuchan, eso está bien. Y me parece que sí. eso sí, hay a lo mejor acentos argentinos, acentos de España, acentos, pero es interesante desde el cero, Ujú. nivel cero, ¿no? Ujú. A 1. Y yo diría eso, buscar una profe y ponerte a hablar y equivocarte y tener paciencia y tolerancia a la frustración. Sí, que Ya, eso es muy importante. mucho, ¿eh? Eso hay Que que suena todo aprenderlo como un también. cliché, pero es verdad, Hay que tener aprenderlo en la paciencia vida en y general, sí. Un día deberíamos hablar de lo que cuesta también, ¿no? Corregir a los estudiantes. Ostras, eso me gustaría también. mucho, A Sí, que sí. sí, luego se mucho, enfadan y te hacen sí. el comentario de es que no me corriges ya, es que cada vez que te corrijo se crea una Oh, sí, situación O sí. te entra por tensa. un oído y te sale por el otro, ¿no? También, Que que hay gente también, que, Y te lo exacto, vuelven a entonces, repetir a los 5 minutos. Sí, eso también pasa totalmente. mucho, ¿no? Al sí, final sí, les sí. cuesta mucho aceptar las correcciones, entonces Sí, eso también complica. pero corrígeme cuando hablo, de Sí, claro, verdad, ¿eh? Tú pero Sí, lo haces es y ya, pero luego es que tú sí. también como profesora, o yo lo pienso que tú tienes que elegir tus batallas en ah, cada 100%, clase, claro, ¿no? que Entonces, corriges, ¿no? eso Pero es, no puedes estar Totalmente. corrigiendo todo el rato porque al final yo creo que ellos dirían: "Mira, pues hablas tú, que Hasta hablas luego. perfecto, No te hasta claro, luego, Mari y Carmen. yo O me sea, callo". así como Exacto. sí. exactamente. Claro. Entonces, creo que hay que elegir también, pero por supuesto que la tolerancia a la frustración, pues es una cosa que no solamente en clase, sino que hay que trabajar en En la general en la vida. vida, ¿no? En la vida, No, exacto, sí, pero sí, sí. paciencia, ¿no? Yo creo que ahora también es verdad, es Ujú. que, no sé, paciencia y disfrutar el camino. Siempre que no tengas un examen de Cervantes que tengas que cumplir todo Sí, sí, y sí, sí, estés sí. ahí, En ese pues eso, caso ya, claro, si es Ujú. no por pasas ni hobby, una. si tú vives aquí, si quieres, pues claro, Por placer, disfrutar el camino y hacer todo lo que pueda, pero Sí. hablar. Porque si no Es que es hablas, un proceso lento también, o sea, empezar a hablar. sí. Yo recomendaría empezar a hablar de la forma
que sea. Sí, y yo creo que también, como tú has dicho, al final cuando tienes un profesor siempre te va a guiar mucho más que si tú empiezas desde tu casa y Mm, hay cosas que no se van a fosilizar, que es lo que pasa también en niveles, ¿no? Habéis Total, encontrado Ujú. gente con errores total. fosilizados y es mucho más Ujú. difícil, pero cuando alguien desde el inicio te dice por aquí, pues mucho más fácil. Una guía, ¿no? Sí. Que te acompaña y Ujú. te va corrigiendo y luego Que al tus final cosas, somos cada eso. uno. Sí, sí, que yo me considero Psicólogas eso. y todo. También, sin título, Psicólogas y guías. pero psicólogas. Sí, sí, sí. No, Somos Sí, por científicos, no tenemos supuesto. título, pero yo creo experiencia. que esa es nuestra figura, desde luego. De El guía, guiar un ¿no? De poco, una herramienta. acompañar, exacto. Sí, sí, Y muchas sí, veces me dicen, ¿cuántas clases a la semana? Yo por trabajo podría decir, pues 3 o 4. Yo les digo, claro. una No, bien exactamente hecha. igual que yo. Sí, Una bien hecha exactamente. o 2 si tienes el 2, tiempo yo bien siempre hechas, 2, si puedes, Total. sí. con tiempo entre clases para hacer todo el trabajo que te voy a mandar. Que Sí. eso es otra también, ¿no? Que ahí se nota mucha diferencia entre los ¿Quién lo estudiantes hace y quién no lo hace? que Claro, Exactamente. trabajan y que Sí. solo vienen a clase y ya. por Y cómo se Entonces, supuesto. nota, ¿eh? Cómo se Sí, nota sí, 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 muchísimo, sí. cuando el estudiante hace los ejercicios y el que no, que al final, como tú dices, totalmente. aparece ahí la pantalla, se ha encendido. Ay, español. Tal Exacto, y cual. muchas veces, Yo no digo, me acordaba que teníamos clase, ¿no? Y dices: sí, "Ostras, y pues es vienes como, No, pero preparadísimo". está como que no sabe lo que vimos ayer o Claro, sea, o la claro, semana pasada y es así. sí, sí. Mm, Entonces claro. sí, sí, sí. es un poco eso, guiarles y que ellos también estén proactivos, ¿no? Que también haya estudiantes que quieren pasar un rato, charlar y les va bien y genial, pero bueno, Mm, el que avanza, desde luego, es el que trabaja fuera de clase, no Por en clase. supuesto, claro, por supuesto. claro. Por Y eso hemos ahí se hablado de nota. que hay diferentes recursos, ¿no? Como Duolingo, las Sí, pelis, las series, podcast, etcétera, claro. pero las clases son un recurso más, simplemente, Ujú, Sí. un Y yo ujú. recurso más. últimamente he vuelto mucho a los manuales, que antes no utilizaba, Yo porque noto también, que si sí. tienen el manual, tú también, no solo te he Ujú. visto, usas Aula Plus, ¿no? Como yo, Yo no, sí, me encanta, generalmente, a pero mí antes no también lo me utilizaba encanta. cuando empecé, Y yo ¿no? Yo también cuando lo uso. empecé usaba todo, una mezcla de Yo todo, de igual, una mezcla de infografías y cosas. tal. Y me he dado Sí. cuenta que a ellos les ayuda mucho decirles, deberes, página 35, página 104, página, es verdad, Y una que ellos guía, lo vean, el progreso, que están viendo el presente, ahora el pasado, claro, ahora tal. sí, sí. Eso, una guía de ejercicios también. Y Sí, yo cada sí. vez los utilizo más porque creo que esa estructura les ayuda mucho y ayuda Aula mucho Plus con está el muy bien, trabajo. es Sí, me verdad. Sí, la encanta, a verdad mí que Sí, también. sí. Sí, sí. son muy Ujú, Mm, chulos. sí. Sí. Ujú. Muy muy bien. bien. Pues un Pues placer nada. hablar contigo, Qué Sole. Igualmente, qué cortito se ha bien. hecho, Se ha la hecho muy verdad. corto. Se Otro día pasa muy rápido. recomendaciones. Otro Sí, día de recomendaciones y todo. exacto. Esos Sí, nos sí. Muy te bien. volveremos a invitar seguro. Pero creo que hemos dicho cosas Sí, muy útiles y que van a ayudar a muchos estudiantes, estoy segura. Cosas qué bien. básicas y probablemente lógicas, pero Ujú. que muchas veces necesitas escucharlo y decir: "Venga, vale, venga, voy a ello". Sí. Lo voy a Ujú, utilizar en sí. clase, a mí mismo. Claro, también. Lo Sí, yo ahora ponemos. tengo muchos estudiantes Muy que me bien, dicen, muy bien. Bea, ¿qué significa tal? Que lo habéis dicho en el podcast, ¿no? Claro que Que a lo Claro, por sí. eso mejor también está claro. eso es, mucho Sí, vocabulario que informal y sale, los ¿no? De manera conectores. Ujú, Exacto. Muy ujú. bien, muy bien. eso Sí. es. Pues Sole, de verdad, muchísimas gracias por venir. A vosotras por invitarme, me ha Como ha encantado. dicho Bea, Sí. Un te placer, reiteramos la invitación en un futuro, por Ay, supuesto. sí, me seguro. encantaría. Y eso que yo no pongo mucha cara, aparte pero de vídeo, ¿no? Y mira, Ya, yo muy bien. Voy tampoco. a gusto. Sí. Me alegro, me alegro, Alba es me alegro. Muy, Alba muy es a la gusto con youtuber. vosotros. Qué remedio. Muy bien. Es que Alba tiene Pues mucho don de palabra, habla muy, me sí, Sí, encanta. claro. sí, Pues sí. eso. No me queda otra, no me queda otra. Pues, lo dicho, Sole, muchísimas gracias y nos A vemos pronto. vosotras. Y recuérdanos, porfa, dónde podemos encontrarte. En Spanish and Cronopios. Perfecto. Un poco Ujú, Spanish raro, and muy ya lo bien. sé, Cronopios. pero Eso, eso. La No, muy arroba en bonito. Instagram Ujú. y también tienes página web, ¿no? Ahí pueden encontrar la sí, el información. Sí, lo mismo dejamos nombre. en la caja La descripción. igualmente, en Claro que Spotify sí. y Ujú. demás, para que te encuentren y también los Muchas recursos que hemos gracias. mencionado, Sí, ¿no? Que es muy Los interesante ponemos tu todos en Instagram, de un verdad. Sí, documento sí, sí. también y, Claro. sí, Muy bien. claro. Ahí y también los hay compartimos. películas y series y todo. Cada mes me gusta compartir Ay, Qué guay. genial. Muy bien. alguna Muy bien. recomendación. Pues lo Así. Estupendo. compartimos nosotras también. Claro que sí, Muchas claro que Venga, sí. gracias, Sole. Gracias, a Sole. Buen vosotras. verano. Hasta Chao. Gracias, igualmente. luego. Chao. Adiós, adiós.